Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Aliado, el espacio donde denunciamos los problemas reales del mundo de los negocios y preparamos a los profesionales que se sostienen en el éxito de las empresas. Cuando pensamos que en el crecimiento de un negocio solemos enfocarnos en vender más, lanzar nuevos productos, conseguir nuevos clientes, pero hay una realidad silenciosa que tumba a miles de empresas medianas y grandes de las familias en México. La falta de estructura en la toma de decisiones, el caos interno. Para hablar cómo esto puede evitarse, que el éxito mate a una empresa por su crecimiento y cómo los abogados deben prepararse para blindar a los empresarios. Hoy nos acompaña un aliado de peso completo. Ujú. Él es empresario, coach de negocios de nivel nacional e internacional, expresidente de diversas cámaras empresariales y un pilar en la incubación de nuevos talentos en las mejores universidades del país. Bienvenido al aliado, Roberto Quintero Vega. Es un honor tenerte aquí con nosotros. No, Alan, al contrario, un gustazo estar contigo y honrado de poder acompañarte en este programa. Hemos visto, gracias a mi productora Irma, un currículum totalmente exitoso, Gracias. lleno de cosas de valor. Estuviste en la revista Forbes y has presidido la Cámara de Empresarios de Puebla y de México y un sinnúmero de buenos metas que has logrado a lo largo de tu trayectoria. Cuéntanos un poco de ti. Ay, muchas gracias. Bueno, soy abogado, como tú, aunque nunca he litigado. Ajá, Me encanta estudiar. Soy MBA, tengo un doctorado. Soy psicólogo también de profesión, aunque realmente ejerciste tampoco. sí no lo ejecuto, pero lo estudié. Estudié en el IPAD, el AD2, estudié en Disney. También estudié en Nueva York, Emprendimiento Columbia University. O sea, me encanta estudiar y aparte creo que es un buen consejo para todos nosotros empresarios, mantenerte estudiando. Participo activamente en cámaras empresariales, como bien comentabas, a nivel local, nacional e internacional. En el tema de negocios, me he dedicado por mucho tiempo al entretenimiento, a las cines. Tenemos actualmente una cadena de cines dirigida al mercado hispano en los Estados Unidos. Y bueno, soy académico en la Universidad Católica de Chile, en el TEC de Monterrey, aquí en México. Y participo como consejero independiente en diversas empresas. Pues ya con eso tenemos todo un currículum impresionante, la verdad, y no es por llenarte de flores, pero la verdad es que es algo de admirar tener tantos logros tan positivos. Pues, tal vez joven, además, no Muy chao. es casi un chavo, entonces la verdad es que eso es bueno, la verdad, qué bueno que estás con nosotros acompañándonos y tienes la experiencia y la voz autónoma para decirnos sobre el tema del gobierno corporativo en las empresas, que es un tema que yo creo que la mayoría de las empresas en México no toma con la pues el profesionalismo que se requiere o más bien con la importancia y relevancia que requiere. El gobierno corporativo yo creo que es la columna vertebral de toda empresa, todo negocio para que pueda funcionar, crecer de una manera pues, ergonómica y que no se pierda en el crecimiento en una serie de problemas que son propios de y que se pudieran evitar desde el propio gobierno corporativo. Así es. Fíjate que Alan, que el gobierno corporativo se dice que es el conjunto de normas y reglas que regulan una empresa y estas normas y reglas además son flexibles, ¿eh? Deben Ujú. de modificarse de acuerdo a la edad de la empresa, a la situación del país, a la edad de los fundadores o de las generaciones que se van integrando. Y efectivamente, como tú comentas, yo creo que en México, y yo creo que son pocos países, entre ellos México, que no lo llevamos a cabo. Realmente se vive como simulación, ¿no? Sí. Aunque cuando estudiamos derecho civil, Sí. pues sabemos que el Código Civil contiene como las normas y reglas que regulan a la empresa, pues realmente es una simulación. En la práctica, solo empresas grandotas y algunos emprendimientos importantes lo llevan a cabo, pero la mayoría no lo lleva o lo lleva, digamos, de escritorio, De ¿no? escritorio, o sea, las actas, Las minutas. actas nada más, Sí. o realmente no hay un reporteo. Y fíjate que lo importante del gobierno corporativo, a mi parecer, son dos situaciones. Uno, la rendición de cuentas. Claro. Rendir y rendirte cuentas es muy importante. Como empresarios, como emprendedores, pues siempre estamos como emocionados, ¿no? Con muchos proyectos divididos, etcétera. Una manera de medir los proyectos y de medir si estamos realmente avanzando y lograr foco
es con rendición de cuentas. Ok. Es decir, cada mes o cada trimestre, depende del tamaño de tu empresa, si tú estás viendo la realidad, y además muy importante, la realidad contra un presupuesto, porque en el gobierno corporativo, a mi parecer, el lenguaje es totalmente numérico. Sí. Yo recuerdo con un empresario que admiro muchísimo, Miguel Ángel Dávila, el fundador de Cinemex, en nuestro consejo de una de nuestras empresas, de repente nos preguntaba cómo les fue, ¿no? Y decíamos, no, pues bien. Entonces decía, a ver, abre el Excel, ponle bien. Cabe en una celda. Ok. Tú no puedes Sí. hablar de bien, regular, mal, en una junta de consejo, ¿no? Puros números. Puros números y además números relacionales. Es decir, ¿cómo vas contra tu presupuesto? No, pues traigo 98% de alcance. Bien. Costo. No, a un restaurante, ¿no? No, pues 38%. Ay, caray, estás alto. ¿Cuál era tu meta? No, pues 33. Bueno, traes 5 puntos arriba. ¿Cómo andas en el gasto? No, pues ando 17% arriba, etcétera. Porque finalmente el compromiso que tenemos como empresarios, como directores, es entregar EBITDA, utilidad, no earnings before, Exacto. intereses, taxas, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, muy importante eso, la rendición de cuentas. Y el segundo punto que comentaba es la periodicidad. También en la emoción que traemos como empresarios, se te pasan las semanas y los meses y dices, no, ya voy a checar la otra semana, Sí. nada más que pase Semana Santa, nada más que pase verano, nada más que pase así y nunca lo haces. Entonces, el gobierno corporativo, primero, te obliga, ¿no? a tener un business plan, ¿no? Claro. Un plan de negocios. Segundo, te obliga a rendir cuentas, pero objetivas en relación a un business plan. Tercero, te da una periodicidad. Te dice, lo tengo que hacer cada mes o cada 3 meses de preferencia. Y fíjate, por último, yo creo que buena parte de los problemas, de los retos, de la falta de sueño que nos generan las empresas, se subsana con gobierno corporativo. Ok. Porque hay certeza, hay transparencia, que es muy importante, y además hay decisiones consensadas, consensuadas, pero además colectivas. Ajá. Es decir, es como un tema de inteligencia entre muchos. O sea, tú traes un problema y lo desmenuzas de manera totalmente cuantitativa. Okay. Un socio nuestro, Pepe, dice, es que lo malo del empresario es que nos creemos nuestras propias mentiras, ¿no? Ah, por supuesto. Llegas a un consejo con números y se encuera la verdad, ¿no? O sea, te das cuenta efectivamente si es 3 o es 2, lo que tú prometiste si se dio, y de esa manera, reitero, yo creo que una buena parte de los retos, de los problemas, de la falta de sueño que nos dan las empresas, se subsana con el gobierno corporativo. Mira, por lo menos sabes cómo vas y cómo vas a acabar el año. O tu plan a 5 años. Entonces, eso te da certeza. Creo que es cuando más se puede hablar, en términos simples, del balance financiero y el estado de resultados. Es correcto. En esas juntas que son fundamentales para que progresivamente se vayan, yo creo que llevando a cabo las metas que se van poniendo periódicamente y que se vayan, ahora sí que evaluando si se cumplieron o no. Es correcto. Entonces, qué bueno que nos hablas de todo este tema, porque muchas veces se trata de inculcar en las personas este conocimiento y lo toman muy a la ligera, lo toman como si fuera un negocio de un familiar, donde el papá de jefe de familia pues es el que toma la mayoría de las decisiones, ¿no? Y no es así. El gobierno corporativo, como funciona como sociedad, tiene que tener esa pauta para esa lluvia de ideas, esa cabida de interpretación de los números. El lenguaje del contable es fundamental y la toma de decisiones que sea consensuada para que, pues, entre más piensas mejor. Entonces, es correcto. La verdad es que, por ejemplo, ¿por qué crees que le mueren las empresas sin estructura? Mira, es un dato y triste, pero cierto lo que comentas. Una buena parte de las empresas en México pues no superan 3 o 5 años, o rara vez superan la segunda y mucho menos la tercera generación. Yo sí creo que es un tema de planeación. El hispano y el mexicano de repente planeamos poco, ¿no? O sea, tu largo plazo es este viernes, ¿no? O sea, tu corto plazo es el miércoles y el corto sobre la marcha. Sobre la marcha. Entonces, funciona, nos movemos mucho por intuición y es muy bueno, pero creo que nos falta planeación, esa es una. Y la otra, el otro reto que tenemos, sí es la falta de institucionalización, es decir, falta de gobierno corporativo. Al no haber reglas, documentación clara, fíjate, simplemente una piedra en el camino, o sea, una moda que cambia, una competencia, una pandemia,
la situación de guerra que se ha vivido en algunas partes del planeta, si no tienes claro para dónde vas y tus números y dónde tienes que apretar, etcétera, te gana. Y la otra, sí, sucesión. O sea, si tú no tienes bien ordenado todo, le cuesta mucho a la siguiente generación salir adelante. Mira, un ejemplo, un socio norteamericano nos decía, y es muy bueno, un buen ejemplo, que llevar una empresa es como volar un avión. Okay. Yo nunca he volado un avión, te seré sincero, pero me imagino por lo que he visto en las películas. Pero él decía, para volar un avión, el 90% de la información la toma de decisiones es a partir del tablero, ¿no? Del tablero del avión. O sea, no tiene sentido asomarte por la ventanita del avión, ¿no? Pues vas a ver nubes nada más. Y él decía, llevar una empresa sin gobierno corporativo es como pilotear un avión sin tablero. Solamente viendo las ventanas, a ver qué tan rápido vas, o checando que no hay aviones, ¿no? Sí. Entonces decía, pues yo creo que de cada 10 pilotos que pilotean un avión sin instrumentos, pues creo que 9 se estrellan, ¿no? Sí. No van a poder despegar o no van a poder aterrizar. Y eso pasa en las empresas. El tablero es el gobierno corporativo, tus financieros, tus OKRs, tus KPIs. Si tú no tienes claro eso, pues nos cuesta mucho más trabajo. Y se repite, ¿no? O sea, seguramente 9 de cada 10 empresas en México no superan los 3-4 años, no superan la segunda o tercera generación, y yo sí creo que es por un tema de eso, de falta de institucionalización. Ok. Con esto en mente vamos a ir a nuestra primera cápsula y ahorita regresamos. El 70% de las empresas familiares no sobreviven a la segunda generación. ¿La razón? Confundir el amor de la familia con las decisiones de negocio. En este episodio, Roberto Quintero nos explica cómo el gobierno corporativo es el verdadero blindaje para que tu empresa trascienda. Quédate con nosotros. Esto es El Aliado. Bueno, vamos a regresarnos tantito para que a lo mejor las personas que no nos entienden en este lenguaje, a lo mejor muy técnico, entiendan específicamente en términos sencillos, ¿qué es el gobierno corporativo? Sí, fíjate que es las reglas que regulan a la empresa, a los accionistas, y además muy importante, tiene que ver con el equilibrio de poderes. Yo creo que una buena comparación sería con un país. O sea, queda claro que en los países la democracia no es perfecta, ¿no? O sea, tiene muchos errores, pero pues es la mejor manera de llevar un país. Un país que vive en democracia, pues generalmente tiene 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y muy importante porque cada uno ve cosas diferentes, ¿no? Sí. Digamos, el ejecutivo, exagerando un poco, ve el día a día, ¿no? Es el administrador del país. El legislativo ve el futuro, por decirlo así. Sí, ve leyes no retroactivas que van a aplicar en un futuro, de acuerdo a las circunstancias. Y el judicial ve el pasado, digamos, o sea, juzga lo que ya ocurrió. No podría juzgar lo que todavía no pasa, ¿no? Bueno, en las empresas pasa algo similar. Tenemos, por un lado, la asamblea, que se reúne de manera ordinaria una vez al año o extraordinaria cuando quieran, pero es muy importante porque en la asamblea presentas todo, ¿no? Y están los socios y se toman decisiones estratégicas de largo plazo, se autoriza, se aprueba. Es más, cada asamblea en la práctica, pues deberíamos estar reuniéndonos en octubre, noviembre, ¿no? Para autorizar el presupuesto del siguiente año, ¿no? Y así como los gobiernos, no podrías vender un peso o pagar un peso o comprar un peso si no tienes un presupuesto autorizado, y generalmente en octubre lo empiezas, lo firmas en noviembre o en diciembre, ¿no? El otro poder tiene que ver con el Consejo de Administración, que es muy común que se reúna cada 3 meses o cada mes, a lo mejor si es una empresa en una etapa importante, una etapa de crecimiento, y lo que ve es la planeación, pero también el día a día, y también entregas cuentas. En este órgano, en el Consejo de Administración, participan consejeros independientes, es mi caso, ¿no? Consejeros, es decir, profesionales, empresarios, personas que dominan un tema, pero tienen total independencia. No son ni familiares, no tienen lazos de proveeduría, pero tampoco son empleados. Entonces, es como un asesor externo. Ajá, exactamente. Fíjate que incluso no asesoras, das opiniones. Okay. Simplemente das opiniones, observas, y vas a decir lo que piensas, ¿no? Diagnosticas y das opiniones, ¿sí?, para su mejora.
ya el consejo decidirá en votación si se hace o no se hace, y yo creo que es muy importante porque de esa manera el consejero independiente pues dice la verdad, dice las netas, ¿no? O sea, sin tocarse el corazón. Y es importante porque el consejero independiente, a mi parecer, en familia empresarial, fíjate que es diferente, ahorita lo comentamos de empresa familiar, pero en la familia empresarial el consejero va a cuidar a la empresa de los socios, ajá, que esa es su principal razón. Exacto. O sea, va a cuidar que una decisión, una mala decisión de un socio no afecte a la empresa, pero también en un tema de mentoría va a tratar de cuidar al socio, porque te topas con los dos extremos, ¿no? En México, empresas ricas con empresarios pobres, pasa, ¿eh? Una empresa totota y una calidad de vida del empresario pues deficiente, y no tiene seguro de vida, no tiene gastos médicos mayores, no dota de educación a sus hijos, a sus generaciones familiares, etcétera. Y por otro lado, o al revés, ¿no? Te topas empresas ricas, empresas pobres con empresarios ricos, ¿no? Una empresa pobre que no hay agua en el baño de los colaboradores, pero él está ahorita en su yate en Europa, ¿no? Entonces hay que cuidar los dos y el consejero independiente funciona muy bien. Y por último, el tercer poder es el llamado management, el directivo. Es decir, los directores que podrían o no ser parte de la familia y que llevan a la empresa en el day to day. Entonces hace una mezcla muy importante. Y cierro con este tema. Podemos pensar en países con democracia, la que tú decidas, ¿no? ¿Cuál te gusta? ¿Qué país para ti, Alan, es ejemplo de democracia? No, ahorita vamos a poner México. A lo mejor de otro país para no meternos, para no manchar. Para que no haya opiniones. España. De todo. España podría ser, ¿no? Y en cambio un país dictatorial pues podría ser lo que ocurrió en Venezuela, Cuba, no sé si hasta Estados Unidos, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Y las dictaduras no funcionan, ¿eh? O sea, lo hemos visto en la historia. Sí permanecen un rato, interesante. Sí se logran avances en las dictaduras. Porfirio Díaz podría ser un ejemplo aquí. Hay gente que detractores o defensores o fans de Porfirio Díaz, parecería que sí tuvo rasgos de dictadura, hubo grandes avances. Pero muchos avances. Muchos avances, ¿no? Sí. En la arquitectura, economía, agricultura, en derechos laborales, incluso. Vía férrea, etcétera. Sí. Pero generó enorme desigualdad. Sí, entonces, es bueno, es parte de. Entonces, sí, las dictaduras, a mi parecer, no funcionan, ¿eh? O sea, el beneficio que dan es temporal y el daño que generan es a mediano plazo, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, habría que preguntarte, si tú como empresario no tienes este gobierno corporativo, esta institucionalización, bueno, pues eres Fidel Castro. Okay. O sea, un Fidel Castro que está tomando decisiones así, que te habla un pajarito y que se te ocurre, muchas ocurrencias, aunque te equivoques no lo aceptas, nadie te puede contravenir. Entonces, bueno, la pregunta, ¿eres España o eres Cuba en términos de gobierno corporativo? Qué buen ejemplo, porque eso se puede recalcar básicamente en todos los ejemplos de México, por ejemplo, y cada uno en sus casas puede decidir si sí o si no puede tener esta autocrítica, ¿no? Claro. Y mucho pasa con incluso empresas familiares, donde el patriarca, el que inició, generalmente es el que, para bien o para mal, sí tuvo crecimiento y todo, pero llega un momento, como tú bien dijiste hace un momento, donde las cosas cambian. La moda, las condiciones, la sociología, la geografía, los impuestos, o sea, todo cambia. Y si siguen arraigados a lo que funcionó hace 20 años, pues están destinados al fracaso, a morir. Y muchos, incluso los hijos me dicen que son clientes míos, es que mi papá no me deja innovar, me cierra las puertas, es lo que él dice, y es frustrante para ellos. Pero si tuvieran este tipo de gobiernos corporativos, por lo menos podrían, si no debatir, por lo menos entrar en una mesa de discusión, de diálogo, donde a lo mejor puede cambiarle el sesgo que tenga, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es valiosísimo, porque a la larga, tú viendo dices, la función de todo esto es que prevalezca la empresa, es que dure. Sí, que se vuelva legado. Fíjate, en lo que comentas es bien importante. He escuchado la frase y creo que aplica muy bien. Sí, que las empresas, para ser empresa y empresa grande, tienes que ser fuerte, rudo, etcétera. Sí. Y los fundadores generalmente son don chingones, ¿no? O doñas chingonas, y súper admirable. Sí. O sea, lo que si no lo hubieran hecho en ese estilo, posiblemente no lo hubieran hecho. Pero ojo, el estilo don chingón
no funciona en la sucesión o a través del tiempo. O sea, lo que funcionaba hace 30 o 20 o 40 años en la visión de Don Chingón, pues actualmente no funciona. Y ese también Cuervo es un buen ejemplo. Cuando un árbol en un jardín, ¿no? Cuando hay un árbol grande, frondoso, fuerte, nada crece a su alrededor. Y eso pasa mucho con los Don Chingones, con el fundador. Los hijos alrededor pues se ven enormemente opacados por muy talentosos que sean, ¿no? Incluso hasta con el nombre, fíjate, todo un tema sería si como empresarios debemos poner nuestro nombre a nuestros hijos. Híjole, es una carga muy cañón, emocional, una carga energética, una carga familiar bien importante, pero es bien común que el árbol grandote no permita que nada crezca. Y sí, yo creo un tema clave, y fíjate, en el gobierno corporativo lo exiges. O sea, le dices a Don Chingón, a los 65, 60 años, empieza tu plan de retiro y tienes 5 o 4 años para preparar. Fíjate, se dice que como el día tiene amanecer, atardecer, anochecer, etcétera, igual lo tenemos como empresarios. Hay que reconocer cuando estás en el atardecer y empezar a diluirte, hablar menos, escuchar más, no dar órdenes, coachear, acompañar, ya no dar tantas respuestas, sino más bien hacer muchas preguntas y sí permitir que los jóvenes tomen tu lugar, porque si no la empresa va a envejecer contigo. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Qué interesante, Roberto, todo lo que estás comentando, porque muy poco se habla de este tema, y más cuando nosotros como quisiéramos, yo creo que la mayoría de los mexicanos, que hubiera empresas más fuertes, más capaces, más económicamente estables, porque eso da capacidad de economía, de trabajo. Es un ganar-ganar, incluso para los impuestos. Entonces, el hecho de que cada vez las personas se vayan preparando más como empresarios, y los empresarios que ya están hechos, de alguna manera reconozcan que necesitan estar a la vanguardia y siempre estar adquiriendo conocimiento constante, es importante que estén estos espacios de diálogo, y que se reconozca que no puede ser Don Chingón siempre. Sí. Hay cosas para zapatear tus zapatos. Hay cosas en las que sí vas a ser muy bueno, incluso brillante, pero no puedes ser todólogo. Y tienes que hacerte de un equipo idóneo que te ayude a crecer. Si tú pretendes crecer solito, pues no lo vas a lograr. Claro. O no a lo mejor a la velocidad que pudiste haber logrado si te hubieras rodeado de un equipo pues formidable, ¿no? Sí, fíjate que algo pasa mucho con el personaje Don Chingón. Por ejemplo, pocas veces contrata talento que lo supere. O sea, siempre va a contratar gente menos capaz. Para no sentirse inferior, para no sentirse amenazado, etcétera. Entonces, híjole, estás limitando el talento de tu empresa a tus competencias y capacidades, que pueden ser altísimas, pero van a decaer. Van a ir baja y baja con el tiempo. Y reitero, o sea, el ser humano pues nace, crece, se reproduce, muere, ¿no? Así nos enseñan en la primaria. Si tú no traes talento y generas sucesión, va a morir contigo. O sea, digamos, no sé hasta qué edad dejas de tomar buenas decisiones como profesionista, como empresario. No sé, 60, 70, 80, 90, cada quien sabrá. Imagínate que empiezas a tomar malas decisiones, Don Chingón, y no permitas que nadie te diga nada, y ya espantaste a todos de tu empresa, ya nadie te quiere ver, ya que es más común de lo que parece. Sí. Tienes, digamos, no generes que a tu alrededor les dé Alancitis, que digan, no, ya se Alan, repelencia a tu jefe. Este viejito ya nada más dice tonterías y no lo puedes contradecir, y cada vez más chico el despacho, y no se actualiza, y no mete inteligencia artificial, etcétera, y la empresa te la llevas contigo a la tumba como los egipcios, ¿no? Entierran la tumba contigo. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y yo también soy de la idea de que siempre rodéate de personas más inteligentes que tú, porque si no estás jodido. De acuerdo. Si tú quieres estar siempre ser Don Chingón y el que te las sabes todas, pues te vas a rodear de gente que nada más te va a estar boleando las botas, ¿no? Es correcto. Pero si quieres realmente ser alguien importante y crecer a tus metas, pues rodéate gente más capaz, más inteligente, más incluso visionaria que tú, ¿no? Porque sí hay mucho talento ahí afuera. Muchas personas asocian el gobierno corporativo exclusivamente con empresas gigantescas que cotizan en bolsa. Para que una empresa mediana en crecimiento o una empresa familiar
¿qué significa realmente tener un gobierno corporativo y por qué es un error ignorarlo? O sea, no necesitas ser una empresa tan grande para que ya implementes esto en tu empresa pequeña o mediana. Sí, fíjate que no, todo lo contrario. Es mucho más fácil llevar gobierno corporativo a una empresa chiquita que a una empresa grandota. Aparte, recordar, el gobierno corporativo debe ser un salvavidas, una palanca de desarrollo, no un obstáculo, ¿eh? O sea, te tiene que ayudar a alcanzar las metas de la empresa. Fíjate, una buena pregunta. Digamos, si te pasara algo, Alan, ¿a quién le hablas? No sé, un accidente vial, una decepción amorosa, algo en la empresa. ¿En quién piensas? ¿A quién le hablas para pedir un buen consejo? De mi empresa, En tu caso. pues tendría que ser a mi socio. Ok, a tu socio. ¿Alguien más que no sea tu socio? No Nada tengo a más. alguien más. Bueno, que algunos pensarán, no, pues un hermano, un amigo del alma, mi abogado, no sé qué. Esa persona, en tu caso tu socio, aunque bueno, ya está en la empresa. Exacto. Pero eso que en el que pensaste, que dijeras, mira, tengo un amigo que se llama Rubén y que él me dice las netas. Como empresa pequeña, lo que tienes que hacer primero es un plan de negocios, o sea, un business plan, ¿no? O sea, cuánto pienso vender en el año, cuánto pienso costar, cuánto pienso gastar, si puede un reportito de flujo, a lo mejor un acercamiento, un balance general, pero bueno, hacerlo. Y de ahí decirle a tu amigo que te dice las netas, oye, vamos a reunirnos cada semana o cada mes y te platico cómo voy contra la meta. Nos vemos cada 15 a desayunar, no en la oficina, y te platico, mira, prometí vender 10 y vendí 9 y te explico por qué. Y te explico cómo voy a subsanarlo, porque lo debes, o sea, lo debes en year to date y en forecast, ¿no? Y el costo se me fue arriba 2 puntos y te explico por qué, Rubén, y lo voy a subsanar. Y en el tema de gasto, quedé bien. Y cada mes, esa es una manera incipiente, valiosísima de empezar un gobierno corporativo. Un plan de negocios, piensa en alguien que sea cuate tuyo, que te diga la verdad, que te quiera, que te aprecie, y invítalo a desayunar cada mes para platicarle cómo va tu negocio. Sí, porque ese ejercicio hace que tú puedas ir desmenuzando tu propia empresa a un tercero que no tiene el interés de destrozarte o de aplaudirte, sino hablarte con la verdad. Ya si me lo pones así, pues sí, le hablaría, no sé, a mi pareja, a mi papá, por ejemplo. Ándale. Que pues su mejor intención es que me vaya bien, ¿no? Claro. Y obviamente con la suficiente autoridad de decirme, oye, le estás calabaceando, le estás regando acá, bájale un poquito a esto, no te metas en estos rollos. Eso es muy importante, muy valioso. Muy bien, entonces, desde ese primer momento, una pequeña empresa, mediana o chica, familiar incluso, puede empezar a hacerse de este tipo de ejercicios para que poco a poco vaya teniendo pues esta amplitud de expresar todo lo que está ocurriendo en su empresa, y ese ejercicio paradójicamente te va ayudando pues a hacer una introspección en ti, ¿no? Por supuesto. Y sabes también qué pasa, que el número y la institucionalización te hace más estratega. O sea, te permite ver las cosas desde arriba con una visión como de águila, no de hormiga, ¿no? La hormiguita pues ve alrededor y a lo mejor ve el pasto y adelante está la fruta que quiere, pues no la ve. Y en cambio el águila ve todo. Una visión estratégica es numérica, y es más, yo sí creo que disfrutas mucho más una empresa cuando la entiendes a través de los números. O sea, que dices, ya entendí 80%, 20%, en tu caso, ¿no? Sí. Mis clientes que aportan, mis clientes que realmente no aportan, cuáles se van a cartera vencida, o así, la verdad, ¿no? Buenos clientes, malos clientes, hay de todo, pero medir rentabilidad, ¿no? Este cliente le cobro bien y son pocas horas, le cobro mal y son muchas horas. Entonces, numéricamente es muy bonito, ¿no? Sí, justamente, y eso lo he platicado yo tengo mi despacho, pero tengo más amigos que tienen los suyos, y hablamos eso hace poco, identificar los asuntos que no resultan rentables. Hay muchos asuntos que mejor los haces por altruismo, porque realmente no te simboliza algo económicamente pues bueno para ti, es más una pérdida a veces. Y hay que detectar los clientes buenos, los malos, los que mejor hay que rechazar, los asuntos también en particular, hacer una métrica de cuánto te cuesta, la hora que le dedicas, el tiempo que se le dedica, las personas que se le dedican. Entonces, todo eso, conocerlo con números es muy bonito, porque yo, pues obviamente estudiaste la carrera, pues también estudiaste Derecho, salimos y nadie te dijo, ninguna materia nos enseñaron cómo poner tu despacho, ¿no? Y entonces sobre la marcha, pues yo fui aprendiendo a prueba y error ese tipo de cuestiones, pero es interesante saber que los números
paradójicamente están en todo, y más en las empresas. Sí. ¿Sabes, Alan, también que es importante reconocer que cualquier profesión se mueve a base de números? Todas. O sea, empresa, abogado, dentista, fisioterapeuta, lo que fuese, Sí. es numérico. Y sí, creo que un reto que tenemos los mexicanos y otros países de Latinoamérica es que le huimos al número. Perder el miedo a las Perder el miedo a matemáticas. las matemáticas. Una buena parte de los mexicanos tomamos la decisión de carrera huyendo a las matemáticas. Huyendo a las Como matemáticas. que en cuarto, quinto de primaria le agarramos Te pavor traumaron, al güey. número, ya lo reprobaste. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando las letras se empezaron a mezclar con los números, con álgebra. Sí, sí, sí. Ahí ya dices, eso no es lo mío. Y te das cuenta que después sí es lo Sí, tuyo, es lo tuyo. ¿no? O sea, manejar regla de 3, digo, a lo mejor raíz cuadrada nunca la manejas, ¿no? Ajá. Pero oye, regla de 3, porcentuales, etcétera, es Sí. clave para... Lo básico, suma, resta, multiplicación, división. Ya cuando estás del otro lado. Ya Es si le correcto. subes lo porcentual, no, pues ya estás, Ya estás. hasta arriba, ¿no? Sí. Pero que sí es importante las matemáticas. ¿Dónde suele fallar el canal de comunicación entre el empresario y su abogado, por ejemplo? Pues mira, yo creo que en cualquier estrategia la comunicación es clave. Ujú. O sea, si hay mala comunicación, falla. Y pues, a lo mejor lo que falla, creo yo, no es tanto la comunicación, sino la prevención, ¿no? Creo que como empresarios buscamos a nuestro abogado o al dentista solo cuando ya te duele la muela, ¿no? O sea, a lo mejor lo correcto sería una permanente comunicación con tu abogado, de repente un due diligence. Ujú. Por ejemplo, nunca firmar un contrato si no viene rubricado por tu abogado que te dio el visto, El visto bueno. bueno. Cada año, el business plan, posiblemente reunirte con tu abogado. Ajá. Decirle, mira, este es mi plan de este año. ¿Qué opinas? ¿Qué contingencias? Ahora compliance muy de moda, ¿no? ¿Qué Exacto. compliance ves acá? Y te diré, oye, veo que en junio quieres vender esto a Volkswagen, ¿no? Nada más aguas con el contrato, te lo reviso, etcétera. Creo que la comunicación e integrarlo a la planeación y no solamente cuando ya las Tienes el cosas problema. se salieron de control. De acuerdo. Vamos a la segunda cápsula del programa y ahorita regresamos. ¿Tu abogado solo aparece cuando ya tienes la demanda encima? El nuevo entorno de negocios exige abogados estratégicos que prevengan el caos. Hoy estamos analizando cómo estructurar un consejo de administración que proteja tu patrimonio. Seguimos platicando con Roberto Quintero en El Aliado. Bueno, los retos legales y los operativos del gobierno corporativo están siempre a la orden. En las empresas familiares, la línea entre la mesa del comedor y la mesa del consejo es muy delgada. Muy buena. ¿Cuáles son las problemáticas más explosivas que has visto cuando no existen reglas claras en una sucesión o de roles? Mira, lo que dijiste es muy valioso. Las decisiones se deben de tomar en un consejo de administración, en una sala de juntas, con la información y el ambiente adecuado, no en la comida del domingo, como bien dice, en la carnita asada o es mal momento porque puede más el corazón, Ajá. no quieres lastimar a la familia, Estás distraído. Mira, es bien común que en la familia premiamos el esfuerzo, ¿no? Sí. O sea, aunque digamos, si el hijo malo en matemáticas Saca saca 6, 10. no, pues ya le aplaudes, ¿no? En cambio, el hijo inteligente en matemáticas saca 8 y lo regañas, ¿no? Claro. En la empresa no pasa así, ¿no? O sea, en la empresa sí es mucho más exigente y ahí, por supuesto, acompañas el esfuerzo, pero el mercado, los negocios premian el resultado. Entonces yo creo que hay que diferenciar y sí tienes que ser muy cuidadoso sobre todo en la sucesión, ¿no? Sí saber si tus hijos quieren seguir, tienen el perfil, porque como empresarios y como don chingones, sí se tiene que recordar que tu empresa es tu sueño, Sí. tu sueño. Uno más de tus hijos. Pero no es el sueño de tus hijos. Ujú. O sea, no, fíjate, ni siquiera es uno de tus hijos porque yo creo que pues, las empresas van y vienen. O sea, es muy importante el equilibrio de vida y que el empresario tengamos un propósito que ojalá no tenga que ver con tu despacho o con nuestras empresas, con tu negocio, más bien un propósito de vida que tenga que ver con legado, Sí. con algo mucho más profundo, pero sí reconocer que tu despacho es tu sueño.
pero posible o probablemente no es el sueño de tus hijos. Entonces, ¿por qué arrebatarle al mundo un gran futbolista, Claro. un gran arquitecto, un gran fisioterapeuta, un gran dentista, con tal de que siga tu sueño? Es bien común que los papás, consciente o inconscientemente, tratemos de que los hijos sigan nuestros pasos. y los sueños frustrados. Peor si tú no fuiste todavía, ingeniero, ¿no? que sea ingeniero. Si no fuiste futbolista y tu sueño era futbolista, ahora tu pobre hijo va a tener que ser Que vivir con esas futbolista. consecuencias. Entonces hay una contradicción interesante conceptual, ¿no? Bueno, pero entonces no construí la empresa para los hijos. Pues sí, no. Sí, no. Y ¿sabes qué? Que hay una división bien importante de management con dueñez. Sí. O sea, forma a tus hijos para ser buenos dueños y que contraten talento, mayor talento que el tuyo y el de tus hijos, para que dirijan bien la empresa, pero que la dueñez la ejecuten adecuadamente. No tienes por qué dirigir la empresa necesariamente. A lo mejor no tiene las competencias, tiene otras competencias y es llevarlo a un nivel pues que no le va a gustar, o a un nivel de incompetencia, Ajá. ¿no? O sea, no sé, imagínate que tengas una carnicería, ¿no? Sí, Exitosísima, y tu hija es vegana, ¿no? No, Y man. es la presidenta de una asociación contra el maltrato animal. Se contravienen visiones y es un reto como empresario, creo yo. Totalmente. Y muchas veces lo vemos en el día a día, como los papás no nada más te jalan a sus hijos a sus propias empresas, sino como bien dices, en ellos sus frustraciones las emiten y tratan de compensarlas y quieren que ellos logren lo que ellos no pudieron hacer. Sí. Y está cañón. O sea, eso, otro tema, llevar la culpa familiar a la nómina. Ajá. O sea, que traes compromiso con el hijo, el sobrino, la nuera o el yerno y lo compensas metiéndolos a la nómina o a la empresa. Vaya, si hay talento, claro que sí. O sea, tú te topas, yo te conozco una empresa aquí en el interior del estado, que los hijos y las nueras, brillantísimas. Qué bruto, qué bueno. Pero si no, pues no tiene caso. Más bien, apóyalos con tu lana de utilidades, ¿no? O sea, Sí. llévalo Verás, adecuadamente, llévalo por fuera. Por fuera. O sea, digamos, ya que sacaste tu EBITDA, ahora sí con tu utilidad, pues ya sé patrono de cualquier causa que tú quieras. O fíjate que hay un esquema muy interesante en empresas medianas grandes del family office. Digamos que a lo mejor el 10%, el 20% de la utilidad, tú no tocas la operación es intocable y es profesional, pero de tu utilidad de la empresa, a lo mejor el 20% lo mandas a un family office y lo que generas es un fondo para startups, para spin-offs, para hijos o nietos, ¿no? Ah, Que el nieto es diga, oye, me interesante. interesaría este Desarrollar. proyecto. No lo metes a tu empresa, a menos que haga sentido. Si no es, haz un business plan, busca asesores, presenta el proyecto ante el consejo de administración y el consejo te podrá aprobar, generas un comité y el comité lo va a acompañar con su startup, que probablemente no tenga que ver nada con el core de la empresa, con el core de la familia empresarial y de esa manera es mucho más profesional. Fíjate, y cierro este concepto con algo que dijimos hace un ratito. La empresa familiar es la cual está formada por familiares entre sí. Y generalmente no duran, hay conflicto, no hay reglas claras. Pasemos a familias empresariales. O sea, una familia integrada por empresarios en diferentes giros, ordenados, etcétera, pero donde reconocen que lo importante, lo valioso, lo trascendental es la familia, no la empresa. La empresa sirve a la familia, un empresario, yo creo que un empresario exitoso es el que tiene una familia exitosa. Un empresario que no ha generado legado, que no reconoce a la persona como lo más importante, pues no sirve de nada, ¿no? Porque realmente no nos llevamos nada, ¿no? El tema material es muy importante. Muy importante. Nos da libertad para tomar decisiones, nos da libertad financiera, pero no crea felicidad, ¿eh? O sea, lo material rara vez genera felicidad. Hay que reconocerlo. Totalmente. Y qué bueno que nos hablas de esto porque es un tema que es más de humanidad, de personal quizá, pero muchas veces se deja de lado y se confunden las metas con los profesionales, las metas profesionales con las personales y pues el desarrollo, ¿no? Que esa es más valiosa y la familia, yo creo que la mayoría de veces la dejamos de lado por estar trabajando, por conseguir lo nuevo y ya lograste esa meta y ahora vienes por más y por más. Y es interesante que como empresario y con la voz autorizada que tienes para decirlo, pues
digas a las personas, a la audiencia, no lo es todo. Tu familia es una prioridad que no debes de dejarla de lado. Sí, por supuesto, sí, estoy cierto que la persona humana Sí. es el origen y el fin de tu actividad como abogado, ¿eh? O sea, nunca es medio. El medio es todo lo demás, pero yo creo que litigas para y por finalmente las personas, y tiene que ver con legado, tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con éxito, ¿no? O sea, Sí. yo creo que el éxito de un empresario pocas veces tiene relación con lo económico, ¿eh? Por supuesto, insisto, hay que buscarlo, hay que luchar, nadie da lo que no tiene. Si tú no generas riqueza, si tú no generas prosperidad, si tú no generas una riqueza material, no hay nada que compartir. Exacto. Pero, ojo, ese no es el fin, es el medio. Yo creo que como empresarios hay que reconocer el equilibrio, el balance de vida, ¿no? Que es muy difícil muy entenderlo. difícil. Es muy difícil entenderlo. Sí, fíjate, por eso dicen que el día tiene tres momentos de 8 horas, ¿no? 8 horas para dormir, muy importante, 8 horas para trabajar y 8 horas para ti, para tu deporte, para tu familia, para tus amigos, para tus pasiones, para tus hobbies. No tiene sentido entregarte todo el tiempo al trabajo. Ujú. Hay etapas, Hay claro, etapas, hay claro. etapas que hay que sacrificarte y trabajas 27 horas diarias, Sí. hay que reconocerlo, pero después lo tienes que compensar, porque no hay cuerpo y no hay familia que te aguante ese ritmo, ¿no? Y no tiene sentido terminar tu carrera profesional, en tu avión solo, ¿no? Con el mejor vino que pueda comprar alguien, pero solito y enfermo, no tiene sentido. Qué interesante porque la mayoría de la gente pensamos y asumimos que el tema económico es el éxito. Y es bueno recalcar que eso no es un medio bonito y bueno, pero no es la finalidad de tu vida que debería ser, ¿no? Claro. Aunque repito, hay que luchar. Fíjate que hay una frase que escuché fuerte, que dice así: ¿cuál es nuestro compromiso como mexicanos para abatir la pobreza? Que es un tema en nuestro país, ¿no? O sea, Sí. hay una desigualdad ofensiva. Ofensiva. O sea, ofensiva del que más tiene o tenemos con el que menos tiene o tenemos. Es gravísimo un país, cuando tú platicas en un país como Chile, que tiene 18 millones de habitantes, que tenemos 70 millones de pobres, híjole, no tiene perdón de Dios, ¿no? Pero el primer compromiso para abatir la pobreza es no ser pobre tú. O sea, hay que empezar en casa, Sí. hay que empezar con uno y lograr y generar riqueza, pero yo creo que respetando valores. Claro. Muy bien. La verdad es que los principios y valores son fundamentales y más en una sociedad que la necesita más que nunca, yo creo. Sí, claro. Vamos a regresarnos un poco como abogado que también eres. Aquí en un tema de abogado corporativo, tradicionalmente se le ve como el bombero que apaga los fuegos, el que resuelve los problemas al momento. ¿Cómo debe transformarse esa mentalidad de que el abogado tiene que ser ese apagafuegos y convertirse en el verdadero preventor de que existan esos fuegos? Claro, sí. Fíjate que yo creo que es una gran oportunidad. Yo percibo que en Puebla y posiblemente en el sureste del país hay pocos despachos corporativos. O sea, un despacho, un abogado corporativo, entiendo yo, es el que atiende los retos que tiene la empresa. Y fíjate, muchos son numéricos. Ujú. Un despacho corporativo tiene que dominar el número, evaluaciones, proyecciones, etcétera, para hacerlo adecuadamente. Y yo creo que el abogado corporativo, pues sí tiene que entender el negocio, el core, cómo agrega valor, dominar, ¿no? Dominar la propuesta de valor de tu cliente. Y cuando tú ves el tema legal a través de la propuesta de valor, cambian las cosas. O sea, lo que menos quiere uno es un abogado corporativo stopper, como dicen los gringos, Sí. ¿no? O sea, que contrato que le mandes, no sé, y lo vemos mucho en la empresa, no sé, que tengas una cadena de vinaterías y Coca-Cola te va a mandar enfriadores, ¿no? Como Ajá. el 90% de los negocios de ese tipo en México. Le mandas el contrato de Coca-Cola y que te diga tu abogado, no lo puedes firmar.
Está muy mal, te voy a mandar por amor de Dios, o sea, Sí. es un contrato de adhesión, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tú no quieres que un abogado sea un stopper. O sea, tiene que ser un abogado que entienda, que te diga, oye, a ver, los riesgos que tiene este contrato de Coca-Cola, que por cierto no te lo van a poder cambiar, es que si se roban el refrigerador, a lo mejor tienes tienes algún riesgo ahí y lo subsanamos con un seguro, un RC, etcétera. Pero sí, el abogado tiene que estar con visión empresarial y cuidando mucho, lo mismo que decíamos, a la empresa de los socios irresponsables que somos a veces, pero igual cuidándonos a veces a los socios, al empresario, al emprendedor de las empresas, porque a veces consentimos tanto a la empresa como dueño, como socio, como directivo, que se hacen empresas tontas, ¿no? Uh-huh, sí. Empresas que no se esfuerzan, porque ahí está el directivo que no cobra, o ahí está el directivo que es el último en recibir su sueldo, etcétera. Entonces, no, hay que exigir de ambas partes, creo yo, y el abogado corporativo puede ayudar mucho a eso. Insisto, no ser un stopper, ser un acompañador, estar acompañando el proceso legal que lleva a cualquier decisión de negocios. Muy bien. ¿Y tú de qué manera podrías decirle o convencer a los empresarios para que inviertan en institucionalizarse y no que lo vean como un gasto más? O sea, ¿cómo de alguna manera podrías invitar a los empresarios a que se sumen a un gobierno corporativo, que lo vean como una inversión más que un gasto? Uy, mira, de muchas razones. De entrada, lo difícil es atreverte. Es como los clavados. O sea, son 4 segundos, ¿no? Ya te avientas y ya caes y en el camino dices, no estaba tan mal. No, lo más difícil es atreverse a que Don Chingón abra los números, escuche, rinda cuentas, entienda que hay otras personas que piensan diferente a él y que a veces tienen razón. Y no, pues el gobierno corporativo se paga 10-1. Simplemente te evita el psicólogo, el paro cardíaco, diabetes, hipertensión, no, en temas de salud, el gobierno corporativo es buenísimo porque te da certeza, te da tranquilidad, de verdad, en un tema energético, cuando traes un tema masticando y que yo creo que el tema de enfermedades, bueno, ahora que soy psicólogo también. Sí, cierto. No, hombre, pues ¿Cómo ves el estrés no, tremendo. que se asume cuando manejas una empresa? Sí, mira, yo creo que después de pandemia, las enfermedades laborales, empresariales, pues ya no son como tal físicas, sino relacionadas con salud mental, estrés, ansiedad, Insomnio. depresión, que genera insomnio, que genera obesidad o que genera falta de ingesta de alimento, etcétera, es tremenda. Simplemente en el tema de salud, el llevar gobierno corporativo te hace más sano, te hace más feliz y en el tema de gobierno te hace mucho más certero. De verdad, hay un documento que se llama Forecast, ¿no? Uh-huh. El Forecast es los meses que han transcurrido, digamos, ahorita estamos, no sé, que estemos a junio. Julio, lo que fuese, ¿no? Bueno, te dice, bueno, lleva 5 o 6 meses transcurridos, que son los reales, ¿no? Uh-huh. Los reales que se comen el presupuesto. Y los siguientes 7 o 6, depende, para sumar 12 del año, ¿no? Son los presupuestados o modificados, si los forecasteaste, pero si no, y ahí te dice cómo vas a acabar el año. Y si le metes inteligencia artificial, olvídate. Pero te dice, Alan, cuidado, tú prometiste vender en el despacho 3 pesos. Y si esto sigue así, te vas a quedar 1 peso abajo. Entonces, muy padre porque te da tramo de control para reaccionar en venta, costo y gasto, toma de decisiones y pues por lo menos sabes cómo va a acabar. Yo creo que en un empresario lo que más daño nos hace, no sé si coincidas, es la incertidumbre. Tener certeza de que la cosa va espectacular, regular o no muy bien, por lo menos ya te la masticas, ya la entiendes y además no estás creyéndote tus mentiras, ¿no? ¿Sabes qué? La mayoría de las empresas operan en el día a día. Uh-huh. La falta de flujo de liquidez es algo que mata a muchas empresas, pero desafortunadamente por la economía o la forma en que llevamos las empresas es lo del día a día. Sí. Y si un día un proveedor falla, un cliente falla en pagar, puta, te dan la torre el mes. Sí. Y a lo mejor 1 o 2 lo aguantas, pero 3 o 6 meses con una falta de flujo de liquidez, tu empresa está muerta. Sí, se acaba. Fíjate, en la planeación y en el flujo, en el cash flow, en el flujo de efectivo, te das cuenta. Fíjate que un buen ejemplo, y lo dio una persona a la que aprecio mucho, Ana, que está en nuestra empresa, ella me explicaba, me decía, mira, el motor es el estado de resultados.
Ajá. La gasolina es el flujo. Sí. Entonces, digamos, no sé, en un despacho, ¿no? Tú dirías, a ver, yo vendo al año 10 millones de pesos y mi costo, que posiblemente sea la mano de obra de los abogados, no sé, Exacto. ¿no? Representa tanto y el gasto, la luz, etcétera, representa tanto, yo me tengo que quedar con el 35%, Ajá. con el 30%, no posiblemente. Muy importante, lo comparas con otros en industria, ¿no? O Sí, sea, sí, si hay sí. otros más eficientes, pues Hay que copiar, hay sí, que ver copiar hay que ver qué estar haciendo o mejor que tú. renuncia y vete a trabajar con ellos, ¿no? O Sí. asóciate con ellos. Ese es el motor. O sea, pero no siempre ves eso porque es estado de resultados, es el deber ser. Exacto. El flujo es el ser, es la gasolina. Ella me daba un ejemplo muy bonito que haz de cuenta, imagínate que te ganes la lotería, ¿no? Ujú. Y te diste cuenta de última hora, ¿no? Y tienes que ir hoy A cobrar. a cobrar. Hoy a cobrar, estás emocionado, No, man. un premio de los 40 millones de pesos y ya vas en la carretera y te das cuenta que no traes gasolina. Entonces te paras en la México-Puebla, ¿no? En una gasolinera y ya le dices, oiga, cárgueme, lléneme. Y te das cuenta que de la emoción no te tienes trajiste la cartera y te trajiste nada más el boleto. Y le dices al que te despacha, oiga, no importa, 2,000 pesos, 1,000 pesos es un chiste. Voy por 40 millones y tengo una hora para llegar. Según te va a decir, no me importa. Ujú. Señor, si usted no paga los 2,000, yo no le cargo, ¿no? Sí. Y es ilógico. Dices, bueno, ¿cómo pesa más 2,000 pesos que 40 millones? Así Sí. de cruel es el flujo. Así de cruel O sea, es el flujo. exactamente, ¿no? La gasolina es así, el aire es así. O sea, Sí. oye, bueno, 8 minutos sin respirar. 8 minutos sin respirar mata a la persona. 3 meses sin capital de trabajo, sin flujo, y a lo mejor te va a llegar un cliente con muchos millones en 4 meses. Si no tienes flujo, vas a cerrar. Es una verdad muy dolorosa esa. Sí. Institucionalizar tu empresa no es burocracia, es libertad. Si el negocio no camina sin que tú estés presente, no tienes una empresa, tienes un autoempleo. ¿Cómo empezar a delegar con certeza legal? Descúbrelo en la recta final de nuestro episodio de hoy en El Aliado. Bueno, nuestra recta final, ya nada más para ir concluyendo, díganos alguna mensaje, frase con la que quisiera dejar como una enseñanza a nuestro público. Ay, bueno, es que nada, Alan, gracias. Felicidades por, pues un podcast, no es un programa, no sé, ¿no? Por el podcast, ¿y con qué frase me llevaría? Pues sí, yo creo que la empresa más importante que vas a fundar en tu vida es tu familia. Entonces, todos tus talentos que estén enfocados a la familia, como cada quien la entienda, a las personas que quieres, a tu persona favorita, es lo que permanece, y lo material es muy importante, pero es totalmente temporal. Pues muchas gracias, Roberto, por tenerte aquí. Nos has enseñado bastante, nos diste una masterclass. Bueno, gracias. Vamos a invitarte más seguido porque es tan impresionante tu plática que se nos fue el tiempo. Que te tomas, gracias. Pero espero que los hayan disfrutado este episodio, que fue muy especial, y estamos viéndonos en la próxima. Gracias.